Encuentros con Vilma del Mar. Muy buenas noches a toda la audiencia de Sonora 1500 AM, este programa Encuentros con Vilma del Mar. Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, como dicen por ahí popularmente. Gracias por estar siempre en la compañía de nosotros a través de Sonora 1500 AM y este programa Encuentros con Vilma del Mar. La cita que ni ustedes ni nosotros nos podemos perder de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche. Saludamos al señor Fernando Peláez de la gerencia, David González, director de Sonora 1500 AM, Oscar Perdomo en el máster, en la dirección y conducción de este espacio, quien les habla, Vilma del Mar. Bueno, los invito para que me acompañen con la reflexión del día de hoy. El momento de la reflexión en Encuentros con Vilma del Mar. Verdadera libertad significa que la felicidad proviene de mi interior. Nada externo puede condicionarme o influir en la pérdida de mi estado de plenitud. Profundizo el conocimiento de mí mismo a tal punto que logro entender y experimentar la felicidad como una cualidad propia de mi ser y no como una adquisición. Regalo para el alma, febrero 20 del 2026. Cierra los viernes con los encuentros culturales, entrevistas y mucho más en Encuentros con Vilma del Mar por Sonora 1500 AM. Da a conocer tu talento o proyecto. Separa tu espacio comunicándote al 320-529-6161. Encuentros con Vilma del Mar. Bueno, y el tema que vamos a compartir con toda nuestra audiencia en el día de hoy es un tema para reflexionar, como siempre decimos, discernir, testear. No es un tema para escucharlo, es un tema de estudio. Escuchémoslo una y otra vez y vamos más que pensar con la cabeza, con la mente, es con el corazón. ¿Qué tan cierto es? ¿Qué siento en mi corazón de que este material me permita irme conociendo, me permita ir sabiendo en qué nivel voy, ¿sí? Si voy a la par, si estoy caminando por donde corresponde o no. Entonces, me parece un material muy interesante. Espero que me cuenten a través del WhatsApp 320-529-6161 sus comentarios, sus inquietudes referente a este tema, el cual lo han llamado las personas que ya están conscientes, que ya saben que esto es un juego, viven de esta manera. Para empezar hay que entender algo. Es un juego, no es una competencia. No hay forma de ganarlo. Esto es un juego. Un juego es para divertirse, no para ganar. La distracción periférica que propone el juego es hacerte pensar que de lo que se trataba era de ser exitoso, de tener la casa, el auto, el esto, el otro, y al final que no era eso de lo que se trataba. No todos los 8.000 y pico de millones de habitantes son jugadores. Somos grandes seres estelares que hemos aceptado que para venir a jugar a este juego y para que el juego sea divertido hay que olvidar quién somos. Uno de los efectos que pueden tener por haber escuchado este podcast es que en los próximos 2 o 3 días sientan. Experto en cábala, espiritualidad y conciencia. ¿Quién es el creador de Dios? Voy a dar un poquito de contexto a esta respuesta porque sé que es un dato pequeño pero inmensamente chocante sobre todo en lugares donde hay tanto arraigo a las religiones, ¿no? Y creo que la importancia no está tanto en saber quién lo creó, sino qué es Dios.
Yo antes de esta incursión nueva de solo dedicarme a hablar del juego, no porque lo supiera antes, esta es una información que yo la tengo hace solo 3-4 meses, con la claridad que la tengo y como lo entiendo hoy, pero mi historia de comunicador, tengo muchos más años de estudio y enseñanza de Kabbalah que otra cosa. Y pues, de repente a lo mejor la gente no lo sabe, la Kabbalah es el nivel más profundo de entendimiento del Antiguo Testamento. Con lo cual, el solo principio de pensar en la creencia de un Dios viene del Antiguo Testamento. Si no hubiera habido una entrega de la Biblia en el Monte Sinai hace 3.600 años, seguiríamos creyendo en muchos dioses. Ya en los textos cabalísticos de hace 2000 años atrás, no se menciona el concepto de Dios. Cuando se habla del creador infinito, se está hablando de Aor Ein Sof, la luz infinita del mundo infinito o del plano infinito. Y claramente en el Zohar, que es el principal texto que tiene ya unos 2000 años de antigüedad, el Zohar lo dice claramente. Dice: la luz creó una vasija, que después en explicaciones más profundas se hablan de recámaras, espejo traslúcido, un recinto en donde ese creador infinito, esa luz infinita, pudiera verse a sí misma. Y luego dice que la vasija, la luz creó la vasija, un recipiente para que la contenga, y en la vasija se dio la creación de todo lo demás que existe. O sea, ya hay un indicio hace 2000 años atrás, en el texto más sagrado dentro del judaísmo, en cuanto a niveles de entendimiento en profundidad esotérica del texto bíblico, donde ya nos dicen que nosotros no fuimos creados por Dios, fuimos creados por la vasija, y que en realidad somos todo, que todo lo que existe es vasija, una especie de recipiente para albergar la luz infinita del... Una de las... Y yo veo las caras, sobre todo he estado dando talleres prácticos ahora en España, y cuando hablo de Dios como una red neural, como una materia prima indefinida, infinitamente creadora, pero indefinida, sin conciencia de bien, mal. Es un todo. No es el todo. Dios es... En los textos cabalísticos se habla de la idea de Dios como Or Pashut, luz simple. Es como una energía que la conciencia es quien determina qué es lo que se va a crear con esa energía. Para poder crear algo hay que acceder a la inteligencia creadora infinita de eso que llamamos Dios, que en mi entendimiento actual es una red neural, una gran inteligencia creada por el origen, por la fuente, que la fuente obviamente no tiene un nombre, no tiene... eso es el todo, el origen o la fuente, la luz infinita del mundo infinito, que para conocerse a sí misma creó una primer recámara, es lo que dicen los textos cabalísticos, pero la potencia de esta luz porque es infinita, no puede ser contenida por esa primera recámara y traspasa los límites de esa primera recámara. Y claro, desde el punto de vista de la recámara misma, llena de energía del origen, de conciencia del origen, se percibe a sí misma y se siente igual de creador que el origen. ¿Y qué hace un creador? Repite la misma idea que tuvo el origen: quiero conocerme. Crea una siguiente recámara. Y así sucesivamente se dan los 400 niveles que tiene el juego. Nosotros estamos en el nivel, son 369 niveles del juego, más el origen, 400. Y nosotros estamos aquí en el fondo del tarro,
en el lugar más oscuro, en el lugar más alejado del origen, pero siempre en el espacio matricial que la gente llama Dios. Porque todo lo que es en Dios. Porque también hay que tener en cuenta que hay como un error semántico. Nos hemos acostumbrado a interpretar la palabra seres como sujetos, sustantivos. Es un gran ser. Ser es un verbo, es una acción. Ser, claro. Somos seres humanos. Estamos siendo humanos, pero quien realmente somos una chispa del origen. Porque al final el que está jugando este gran juego de la existencia en el espacio matricial que él mismo creó, ella, no hay género en el origen. Por eso me encanta a veces llamarlo la fuente o el origen. Es que ni siquiera hace falta ir tan lejos para que ya no haya, en donde sea que no hay dualidad, no hay sexo, no hay masculino, femenino. Es totalmente sí, en el único lugar donde hay bien o mal es en la percepción humana. Y entonces la pregunta, ¿quién creó a Dios? El origen. ¿Para qué lo creó? Para verse a sí mismo y para crear un espacio matricial infinitamente creador, donde la conciencia pueda distorsionar. Esto es una explicación más esotérica de lo que explica científicamente Jacobo Grinberg cuando habla de la latiz y de la... Una cosa que a mí me ha quedado clarísimo a partir de este nuevo entendimiento del juego es que Grinberg tenía razón. La base de la realidad en donde nosotros estamos inmersos no es material, es informacional. Ya en los años 80 Grinberg hablaba de esto. Antes de que la ciencia hablara de lo que está hablando actualmente hoy, se habla de la conciencia como un estado de la materia. Es decir, la materia puede estar en estado gaseoso, líquido, sólido, y en el caso de los mamíferos de gran porte o algunos animales y por seguro los humanos, la materia logra esta capacidad de alcanzar un estado de conciencia, como si fuera que es un estado más de la materia. La supraconciencia, en mi entender, es el fractal del origen, sea que esté, sea el origen mismo, o sea el corazón de un humano, o el núcleo. Es el núcleo. Toda existencia tiene un núcleo vital, como el átomo, que tiene un núcleo, un electrón. En el caso del átomo, el núcleo es Dios, el núcleo es el origen. El electrón, y no sé si conoces la teoría del universo de un único electrón. Hay un científico norteamericano, Wheeler, que en vida nunca lo dijo, pero uno de sus alumnos reveló que una noche Wheeler lo llamó por teléfono mientras estaba haciendo una tesis doctoral sobre el electrón. El electrón tiene una particularidad en el átomo que a nosotros nos han enseñado que viaja en una órbita elíptica alrededor, y muchas órbitas elípticas alrededor del núcleo del átomo. Uh-huh. Pero lo cierto es que aparece y desaparece en distintos lugares de la órbita y no se ha podido nunca comprobar que haya una trayectoria, sino que aparece y desaparece, aparece y desaparece. Y un día Wheeler lo llamó a un tipo que no me acuerdo el nombre, pero que es un premio Nobel de física, y le dijo, creo que resolví el problema del electrón que aparece y desaparece. Y el otro le dice, a ver. Y Wheeler le dice, en el universo hay un solo electrón. Este universo es un universo de un único electrón, que es lo que la gente llama Dios, que se hace presente, es omnipresente, sí, en cada átomo para dar lugar a la existencia de la materia. Grinberg ya en los años 80 hablaba de que el error, la razón por la cual el ser humano no se conoce a sí mismo es porque se percibe materia
siente que está siendo habitada esa materia por una conciencia, cuando la realidad es que el proceso creador es la latiz o latencia cuántica, que requiere de que una conciencia la distorsione para generar como efecto la materia. La materia es un efecto de la conciencia y no al revés. Y esto te da la idea o cierra totalmente la idea de que esto pueda ser una simulación en donde la base es código, es información, y es la información la cual es precursora de la existencia material. Que a su vez sabemos que esta materia que nosotros acá palpamos y la sentimos tan contundente es 99,9% espacio vacío. La realidad, el ser humano ve a partir de su sentir, y la mayoría de la gente siente miedo. El 90% de la población del mundo, no hay movimiento del ser si no hay una emoción que lo mueva. Emoción es igual a emoción, energía en movimiento. Eso es. Entonces, la emoción es la que te lleva al movimiento y a la percepción. De hecho, yo no sé cuánta gente estará al tanto de que, por ejemplo, esto que están viendo en este momento en sus pantallas no está ocurriendo en este estudio de grabación. Está ocurriendo en la mente, en nuestra interacción. Está comprobado científicamente que esto que nosotros estamos percibiendo está ocurriendo en nuestras mentes, no en este lugar físico, porque de hecho hay una diferencia entre la velocidad de la luz y la velocidad del sonido, que tu mente, el algoritmo perceptual que tenemos en nuestra mente, compone una imagen sólida, unida al sonido. Sincroniza. Lo sincroniza entre 20 y 25 milisegundos después de que ocurre. Wow. Entonces la realidad es la que tu mente es capaz de construir. Y tu mente va a construir la realidad según el sentir. Y si tu sentir es miedo, va a haber una realidad aterradora. La mayoría de la gente siente que este mundo es un mundo peligroso, donde hay mal, donde hay una matriz de control que nos quieren joder la vida y que nos envenenan y que no digo que no sea cierto que eso existe, pero lo que la gente no entiende es que es todo en favor de los jugadores. Todo en favor de los jugadores. Sí. Wow. Porque los programadores de este juego tienen un trabajo que es hacérnosla difícil, porque nosotros los contratamos para que se cumplan determinadas narrativas, porque los seres que realmente somos seres estelares que venimos en proyección astral a meternos a este juego que sé que suena como una locura, pero 80 años de vivir una vida en la vida son un par de horas de donde nosotros venimos. Sí. Igual. Porque es muy lejos. Porque es muy lejos. Claro. Porque el tiempo no es igual. Lo que pasa es que esto no se podía develar hasta que no tuviéramos suficiente capacidad computacional para entender que es posible crear una realidad virtual. Yo estoy dando ahora un taller que una de las primeras cosas que le muestro a la gente es un video de Neil deGrasse Tyson, que es un doctor en astrofísica de Harvard, que lo entrevistan en un show de televisión y le preguntan, ¿puede ser cierto esto que se dice de que vivimos en una simulación dentro de otra simulación y otras? Y el tipo lo explica y dice, mira, dice, la verdad es que entendiendo el nivel computacional que tiene el ser humano hoy, y que pudieran haber civilizaciones más avanzadas, y nosotros hoy somos capaces de generar realidades virtuales que son totalmente que te pueden confundir al punto de que pienses, todos hemos visto a gente jugar un juego de realidad virtual y de repente vomitar. Correcto. Del vértigo que le produce porque la mente lo cree al 100% y está usando unas gafas. ¿Sí? Entonces hoy entendemos que eso es posible. Bueno, imagínate con
la tecnología de una civilización capaz de viajar en el espacio, ¿sí? De hecho, yo tengo una teoría propia que no es de la fuente de donde recibo esta información, porque hay algunas cosas que no me contestan, siempre con la excusa de que puede alterar el libre albedrío de los jugadores. Pero hoy en el mundo, hace ya unos 15 años más o menos, hay 4 empresas, antes eran 3 empresas californianas y una china. La china era Neuralink, que es la empresa que compró Elon Musk, Sí. y ahora la radicó en Estados Unidos. Hay 4 empresas que han gastado cientos de millones de dólares, si no miles de millones, tratando de llegar a poder respaldar en un disco rígido externo la conciencia de un humano. El mission statement de Neuralink de Elon Musk habla de que quieren generar una tecnología que es una interfase entre el cerebro y la computadora, para poder hacer que con una aplicación en tu teléfono tú puedas medicarte, hacer que tu glándula pituitaria produzca ciertos compuestos químicos para automedicarte y demás, y te lo venden como que es la gran tecnología que va a poder ser utilizada para recapacitar a discapacitados, problemas motrices, reestructurar la mente. Pero cuando esa empresa fue creada, antes de que la comprara Elon Musk, el mission statement era, o sea, lo que querían dedicarse era a generar una interfase entre el cerebro humano y una computadora para poder extraer la experiencia humana y eventualmente instalarla en un avatar sintético, en un cuerpo, un transhumanismo básicamente, para que esa vida sea eterna. Oh. Entonces, ¿por qué no pensar? Hoy tenemos suficiente capacidad computacional sin tener computación cuántica. Estamos solo hablando de inteligencia artificial que todavía no es generalizada, y todavía no tenemos acceso, o tal vez ya existe, pero el grosso. No tenemos acceso a la computación cuántica, que la computación cuántica multiplicaría nuestra capacidad computacional en miles de veces, ya dejando la ley de Moore de la duplicidad de capacidad. Y con la poca herramienta que tenemos en inteligencia artificial, si tú le pides a ChatGPT que te fabrique la historia de la vida de una persona durante 80 años, minuto a minuto, si tienes la suscripción adecuada, sí, si pagas, te lo hace. ¿Sí? Entonces, es fácil pensar en que una computadora pudiera generar una narrativa de vida a medida para un personaje, para venir a experimentar una determinada experiencia que te dé una determinada lección moral, emocional, vivencial. Pero ¿qué tal si existió un planeta llamado Tierra y que en el año 2025 esas empresas lograron hacer un backup, un respaldo externo de la conciencia de un humano, y guardaron unos cuantos cientos de miles de estas narrativas, y eventualmente ese planeta se extinguió solo hace falta ver cómo se comportan los humanos, para esa es la parte que no es difícil de creer, que pudiéramos ser tan estúpidos de apretar el botón rojo y extinguirnos en un holocausto nuclear, y que tal vez un día llegaron unos exploradores planetarios buscando oro, porque es lo valioso que tiene este planeta, y se encontraron con estos archivos, estas narrativas, y de repente ellos no tienen la capacidad de lectura que había en la Tierra en el año 2025, sino que tienen una tecnología que es capaz de ver no solo
la experiencia de vida, sino componer una realidad virtual exactamente igual. Yo no sé si la gente sabe, pero el router de internet de tu casa está constantemente mapeando toda la realidad. Dejas esta taza aquí y el router de internet la registra, la renderiza y envía la información. Esto es algo que reveló hace muy poquito Elon Musk, preguntando en una conferencia qué están haciendo con esa data. Las antenas satelitales, las antenas de telecomunicaciones a través de sus microondas y los routers que tenemos en nuestra casa están mapeando constantemente toda la realidad física de este mundo y están devolviendo esa información a alguien que la está que está compilando esa data. Entonces, tranquilamente, estos nuevos exploradores galácticos pudieron haber encontrado estos archivos y en esos archivos, con su capacidad lectora, ver no solo eso, sino ver la memoria celular de los seres que habían dejado su impresión consciente en esos registros y poder ver las vidas pasadas, todo, reconstruir todo exactamente igual, excepto por un leve detalle que para que pudieran estos seres habitar estos avatars simulados, necesitaban tener un código base de compatibilidad genética. Entonces, bueno, generaron un avatar capaz de recibir la conciencia de un pleiadiano, de un acturiano, de un felidio, de distintas razas estelares para que puedan venir a jugar al juego de la existencia en la Tierra año 2025. Esto es una teoría, una hipótesis mía, no es, pero digo, es tan válida claro. Como pensar, bueno, las narrativas de cada jugador las generó una inteligencia artificial, o tal vez estamos reviviendo la vida de alguien. Hay algunos indicios en la historia bíblica de la esclavitud hebrea durante esos 210 años. O sea, esto ya, tu pregunta casi que tiene respuesta ya en los textos bíblicos. ¿Ah, sí? Sí. La Torá claramente indica que una de las tribus, Jacobo viaja le venden a su hijo, a uno de sus hijos menores, a José, como esclavo en Egipto. El tipo termina siendo el número 2 del faraón, y eventualmente cuando muere ese faraón, él es faraón durante 40 años en Egipto. Y es el hijo de Jacobo, el patriarca. Entonces, cuando Jacobo viaja, o sea, durante los primeros 40 años, los hebreos tienen una vida de lujo en Egipto, y eventualmente se levanta un nuevo faraón, Ramsés II, que los esclaviza. Y son esclavos durante 210 años. Y la historia cuenta que construían los habían esclavizado para construir las ciudades del faraón. Más allá de que hay una discrepancia en que dice que durante 210 años construyeron cosas hechas de ladrillos, y arqueológicamente en Egipto no hay nada que haya sido construido con ladrillos, claramente el texto dice de que una de las familias de los hijos de Jacobo no eran esclavos, y es la familia de los levitas. Y de ahí viene la palabra levitar, porque también los levitas, cuando ves en el texto bíblico, nos estamos yendo del juego, pero bueno, es divertido. Cuando la Biblia describe los elementos que se necesitaban para fabricar el tabernáculo móvil, que es donde estaban las tablas que Moisés había llevado mientras viajaban por el desierto, solo los levitas
estaban capacitados para llevarla agarrando las manijas estas que tenía. Bueno, cuando sacas la cuenta de materiales, pesaba, no me acuerdo el número en este momento, pero muchas toneladas. Y solo 12 levitas la transportaban. Y dicen que ellos simplemente al agarrarlo de las manijas, el objeto levitaba, de ahí viene la palabra levitación, y así lo llevaban. Y lo que dicen muchos de los textos antiguos es que las pirámides de Egipto fueron construidas por esta familia de los hijos de Jacobo, por los Levites, los levitas, porque tenían la capacidad de hacer levitar pero también es porque una vez que una persona entiende que el precursor de la materia es la conciencia, el que controla su conciencia controla la materia. Es que no existe la cuchara. ¿Te acuerdas de la película Matrix? La clave no es tratar de doblar la cuchara. La clave es darte cuenta que la cuchara es una ilusión. Que no existe. De hecho, hay infinidad de casos grabados en video de un auto que atropella a un niño y la madre lo ve y viene y levanta el auto y saca al niño de abajo. En ese momento de desesperación, al soltar la creencia limitante, todo es posible. Porque si la base de esta realidad es informacional y es así de sofisticada, bueno, yo te llevo al Pac-Man, el primer jueguito que tuvimos en un ordenador. Sí, un ordenador. El Pac-Man tenía que comerse, ya no me acuerdo, los globitos y evitar a los fantasmas. Los fantasmas. Los fantasmas eran los que te mataban. Sí. Entonces llegabas a una pared y solo podías volver hacia atrás y de repente si venía un fantasma, bueno, ¿esa pared es real? No, es un código que dice que cuando el Pac-Man llegue a tales coordenadas dentro del juego, no avance. Esas paredes, esos límites no son reales, son solo códigos como lo es el campo de repulsión magnética de esta materia que compone la mesa. Nosotros nunca tocamos nada, porque si lo pudiéramos tocar, pudiéramos realmente atravesarlo. Si nuestra mano es puro espacio vacío y la mesa también es espacio vacío. ¿Sí? Pero hay un campo de repulsión magnética que hace que entonces, en el momento en el que el ser suelta las creencias limitantes, la vida empieza a ponerse muy interesante. Y de eso se trata esta información que yo estoy brindando ahora, es de aprender a jugar más allá de los límites de la narrativa del personaje que viniste a existir. Es un juego, no es una competencia. Vale. Es un juego. Acá no hay forma de ganarlo. Cuando uno gana algo, cuando uno gana un juego es porque había de por medio una competencia. Eso es. ¿Sí? Esto es un juego es para divertirse, no para ganar. Pero claro, la distracción periférica que propone el juego, la narrativa que vinimos a existir y la influencia de los programadores es hacerte pensar que de lo que se trataba era de ser exitoso, de tener la casa, el auto, el esto, el otro, y al final toda esa gente que sí lo logra, te dicen, yo he dado clases de Kabbalah. Están vacíos. Están vacíos, porque no era eso de lo que se trataba. El juego no ocurre afuera. El juego es individual y ocurre adentro tuyo. Y una vez que descubres lo que hay adentro tuyo, la forma fácil de explicarlo es, aquí todo es código, todos estamos corriendo un programa. Yo estoy corriendo un programa que se llama Javier Volkov, nacido el 19 de diciembre de 1972. Eso lo van a decir. Sí. La gran diferencia entre la masa de población en el mundo y los jugadores voluntarios, que en total entre jugadores voluntarios y jugadores no llegamos a 5 millones de personas. Es que los jugadores tienen conciencia, es decir, son capaces de distorsionar al origen para crear nuevas realidades. O sea, tenemos la capacidad de modificar la realidad.
Mientras que la mayoría de la gente del mundo ejecuta un mismo programa todos los días se levantan, se ponen el traje del Corte Inglés y van a trabajar esas 9 horas y toman 1 hora de refrigerio y la vida es repetición, repetición, repetición. Es el tipo que es el pescador que construye su casa al lado del río, sabiendo que el río crece una vez por año y el río le lleva a su casa y apenas baja el río, ¿qué hace? Otra vez. Construye la casa otra vez en el mismo lugar donde el año que viene otra vez se la va a llevar. ¿Por qué? Porque ellos están solo ejecutando un programa para contrabalancear el poder que tienen. Este es una realidad que tiene que su principal característica o sus 2 principales características es el velo del olvido. Los jugadores no recuerdan quiénes son, no solo quiénes, sino qué son. En origen, claro, somos grandes seres estelares que hemos aceptado que para venir a jugar a este juego y para que el juego sea divertido, hay que olvidar quién somos. Bueno, lo que pasa es que yo no puedo evitar tener cierta programación de mis estudios cabalísticos, pero hay muchos niveles de lo que se llama alma. Sí. Todo lo que existe tiene alma. Todo, la taza esta tiene alma. Pero no todo tiene espíritu. Porque hay muchas señales y muchos... no me viene la palabra en español. Hay muchos indicios en los textos antiguos sagrados, sobre todo los textos sumerios, pero también en la Biblia, de cómo es esta realidad, ¿no? Se me fue el hombre ya había sido creado bíblicamente, ya existía antes que la Biblia diga que Dios sopló aliento divino en su nariz y vivió. Entonces todo lo creado tiene alma, pero espíritu, en mi opinión, refiere a un fractal del origen, que en el caso de un ser humano está alojado en el corazón. Entonces así como en el átomo el núcleo era el origen, el electrón era Dios y la realidad que ese electrón, la materia que conforma es el ser, lo mismo pasa con nosotros. Nuestro corazón es un fractal del origen, y no hablo del corazón romántico de la idea, sino del aparato, del órgano. El corazón es el origen, la mente es Dios, porque es la que construye la realidad perceptual, y nuestro cuerpo es el ser, ¿sí? Muchos de los seres de este mundo tienen como... No quiero que suene a que estoy diciendo que son desalmados, porque no tiene nada que ver con que sean buenos o malos o lo que sea, pero simplemente su Dios, su mente es un mismo cassette que corre un código y vive en esta vida de repetición sin mayores pretensiones, sin mayores búsquedas de lo espiritual. De hecho, yo me estoy enfrentando por primera vez yo hace hace 31 años que doy clases y nunca había hecho esto de salir a promover una información. Siempre di mis clases de Kabbalah y lo dejaba abierto a que el que esté buscando la Kabbalah me encuentre, ¿no? Y así llegamos a una comunidad de hace 10, 15 años atrás de 400.000 personas, cuando no era común que la gente tuviera tantos seguidores en redes y eso. Y claro, era gente que venía a buscar el conocimiento de la Kabbalah y de repente lo encontraba en español de manera gratuita, abierta por primera vez. De hecho, la escuela de Kabbalah que yo creé en Argentina, Kabbalah Aplicada, en su momento fue la primera institución en brindar este conocimiento de la Kabbalah, que supuestamente era oculto y no debía de enseñarse a mujeres ni a no judíos. Entonces yo lo abrí completamente. Y sí tenía críticas
de rabinos que estaban en contra de lo que yo estaba haciendo, porque esto se suponía que tenía que ser una información secreta, pero tenía la aprobación del público, ¿no? Y ahora por primera vez estoy teniendo que lidiar con mensajes de odio así tremendos. ¿Qué está diciendo este tipo? ¿Es un esquizofrénico? ¿De dónde sacó esto del juego? Y hay algo que es difícil de explicar, pero el que no es jugador, o sea, este material que yo estoy difundiendo no es popular. No se trata de te doy herramientas para vivir una vida mejor. No, esto se trata de eres un jugador, entonces yo te voy a mostrar cómo se juega este juego. Pero tenés que saber que si no eres jugador, me vas a odiar. Y yo no tengo otra alternativa que aceptar esa realidad. Claro, tú ya lo asumes. Ya lo asumo porque entiendo claramente, lo puedo ver claramente. ¿Cómo funciona? Que el que no es jugador, por una autoprotección del subcódigo de programación, no tiene el algoritmo perceptual para poder entender esto que estoy diciendo. Sin embargo, el que sí es un jugador, cuando me escucha decir, no, yo ya comprobé que esto es un juego, porque lo vi, porque me lo mostraron de adelante, de atrás, desde del código, que el código es geométrico, no es unos y ceros, no es una... el que es jugador lo escucha. Ayer dimos un taller aquí en Valencia y se acercó una chica que me dice, compré la entrada cuando salió y te había descubierto un día antes. Y lo único que te escuché decir fue, esto es un juego. Y cuando lo escuché sentí un alivio. Claro, entre jugadores nos reconocemos porque hay un entrelazamiento cuántico entre la partícula esencial, el núcleo que es el origen que lleva cada jugador. Y la persona que es un jugador, cuando lo escucha, es un alivio porque lo reconoce. Eso te iba a decir. Porque tiene el algoritmo perceptual para poder como reconocerlo. Que dice, no estaba loco. Es tal cual. Eso es, ¿no? Y generalmente lo que la gente dice es, yo siempre lo supe, pero no encontraba un hilo conductor, una explicación que valide todos los datos, porque a todos nos ha pasado que a los jugadores, el jugador es el típico niño que cuando se va a dormir sueña que vuela, ¿sí? Yo lo hago a veces en los talleres cuando tengo así hace poquito tuvimos uno en Argentina. Ahí no me animé porque eran 1100 personas, era demasiado grande. Pero muchas veces cuando tengo público, pregunto, ¿quién soñaba que volaba cuando era niño? Y 90% de la gente, cuando tú le preguntas a la gente en la calle, no es una respuesta común soñar que vuelas. Bueno, los jugadores venimos de otros espacios matriciales donde todo es posible. Y el volar... O sea que ese sueño es común entre jugadores sí. Que son conscientes de que esto es un juego. Claro, y así empiezan desde niños teniendo eso, teniendo luego sueños lúcidos. Luego tienen muy común en los jugadores, y sé que va a sonar horrible esto porque hay toda una construcción social alrededor de no a las drogas, pero el jugador es propenso a buscar, a no estar conforme con la realidad, porque siente que hay algo más, tiene esa astilla en el cerebro que le dice, no puede ser que la vida sea solo esto. Entonces busca, y algunos buscan drogas duras y otros buscan medicinas ancestrales, y de repente tienen, no sé, mensajes y cosas que son totalmente incoherentes con la realidad, pero ellos en su experiencia han vivido algo que es trascendental. Y terminan siendo todos hechos inconexos en una línea de vida en donde la idea siempre es, no puede ser que la vida sea solo nacer, trabajar, jubilarse y morir, ¿sí? Tiene que haber algo más. Y de repente llega esta información y es un hilo conductor que une todo y produce un alivio. Entonces, si estás sintiendo alivio al escucharme decir que esto es un juego, sigue viendo esta entrevista,
si te está inquietando y te está poniendo nervioso y estás pensando, esto no es para ti, no estamos en búsqueda de seguidores Correcto. ni de views o likes. Eso es. No, al menos no yo. Para crear una percepción de realidad Para igual a la que había en lo que se está simulando en este momento. Y también hay que entender, mira, nadie se anima, pero si uno hace una evaluación de cuántos hijos tiene que tener, estamos en una época en la historia del mundo donde la gente tiene cada vez menos hijos, ¿sí? Antigua, hace 200, 300 años, las familias tenían 10 hijos, 11 hijos, está bien. La mitad se les morían por enfermedades, plagas, bueno. Pero estamos en una época en donde nadie tiene hijos. O sea, si las familias tienen un matrimonio, tienen un hijo, ya es un montón. Entonces, debería de estarse dividiendo dos humanos juntos producen un solo hijo. Debería de haber un decrecimiento de la población muy notable. Sin embargo, en 200, 300 años, hemos ido ni siquiera 300 años. Hay que ver la curva demográfica sí. En los últimos 150 años fuimos de 1 billón de personas a 8 billones. ¿Cuántos hijos tienen que haber? Porque la gente se muere también en ese periodo de tiempo. ¿Cuántos hijos tuvieron que haber tenido cada quien? Al menos 8. Y no es así. No estamos en una época. Entonces, ¿de dónde salen tanta cantidad de humanos? ¿Sí? Lo que pasa es que no nos animamos a hacer preguntas. Jugadores estamos todos locos. Claro. Para la norma, el jugador está loco. El tema más interesante es entender por qué hacen falta 8 billones de jugadores. Y tiene que ver una de las características de esta realidad en la que estamos inmersos es la dualidad. Y la dualidad implica que todos los sistemas para perseverar en el tiempo necesitan tener equilibrio. Todo ecosistema que pierde el equilibrio se extingue. Uh-huh. Entonces tiene que haber en un sistema dual un balance constante de fuerzas, ¿sí? Por un lado está la idea de entender qué tan potentes son estos 4.600.000 jugadores para que haga falta 8 billones de individuos del otro lado para contrabalancear el equilibrio. Pero lo más importante es entender qué es lo que el juego pretende al incorporar al juego esta cantidad masiva de cuerpos humanos que tienen alma pero no espíritu. Es un hallazgo que tuvieron los programadores. Se dieron cuenta que como los programadores no pueden afectar directamente a los jugadores, porque los jugadores son gente que contrató venir a este juego. Pueden ser libres si aprenden a reescribir la narrativa que vinieron a existir, aprendiendo a jugar más rápido. Y ahora, si quieres, vamos a ir hacia ese lado. Pero son teóricamente libres de ser afectados directamente por el juego, ¿sí? Porque haz de cuenta, es como que sería como que te compraste una PlayStation y la PlayStation te lastima. Vale. ¿Sí? Habría un juicio ahí de por medio, ¿no? Claro. Entonces los jugadores tienen un cierto nivel de protección, llamémosle, excepto por los hitos a veces traumáticos que contrataron venir a existir, a atravesarlos para llevarse una determinada lección. Y luego, si quieres, te doy ejemplos de eso. Sí, por favor, claro. Pero volvamos al tema de la tecnología que lograron los programadores poner en práctica, que se dieron cuenta que en este espacio matricial la resonancia produce acoples. Vale. Si tú tienes hay acoples de onda, y como todo es vibración, el lenguaje de esta realidad es vibracional. De la misma forma que agarras un diapasón de X hertz, de X frecuencia, lo golpeas, y si tienes uno de la misma frecuencia y lo pones cerca, ambos van a empezar a vibrar en la misma resonancia. Ellos se dieron cuenta que
asustando a grandes masas de cuerpos humanos, porque al final un ser estelar que viene a jugar este juego tiene que encarnar un avatar humano, asustando y bajándole el nivel vibratorio y haciendo sufrir a grandes cantidades de masas de humanos con los mismos cuerpos que los nuestros. Por resonancia nos afecta, es una influencia periférica, llamémosle, no es directa, pero... De la misma manera. Sí, qué sé yo, ayer estaba caminando por la ciudad Bell acá en Valencia y de repente me vi envuelto en la manifestación por la Dana. Sí. Y claro, es gente que ha sufrido pérdidas, han sufrido pérdidas de familiares. Y uno entra, porque me tocó caminar 100 metros junto a la manifestación, y uno siente en el cuerpo, en la piel, el dolor. El dolor, ¿sí? Que están emitiendo esos avatars. ¿Por qué uno lo siente? Porque estamos hechos de lo mismo. Entramos en resonancia fácilmente con el entorno. Entonces, la tecnología que se les ocurrió a los programadores es, bueno, metemos gente, muchos cuerpos humanos a quienes podamos tener en carencia, con hambre, en guerras, para que sufran. Y ese sufrimiento se traslada a los jugadores, a todos, a todo aquel que tiene un cuerpo, ¿no? Un cuerpo de la misma Sí, porque frecuencia. por resonancia, correcto. El despertar a partir de los años 70, 80 de los jugadores, esta camada de jugadores más potentes que hemos venido a recoger la basura cuántica que hay desparramada en este último nivel del juego, ha empezado a hacer lo contrario. Hay tanta potencia desde los jugadores que se están convirtiendo NPCs en jugadores. Vale, cada vez despierta más gente. Cada vez despierta más gente. De hecho, por eso yo siempre digo que es un error cuando uno tiene esta información el pensar que puede ser importante saber quién es un NPC y quién no. No, porque mira, tal vez en las trincheras, en una guerra, en cosas, sean todos NPCs para crear polarización. Hay que entender también que parte de la principal estrategia que tienen los programadores para hacer que el juego sea difícil y sacarte del tablero de juego es la polarización. Yo lo veo aquí en España más que casi en ningún lugar del mundo, debo decirlo. La derecha o la izquierda. Si tienes una idea así, ya eres franquista. Enseguida. Y si tienes cosas, ya eres un zurdo de miércoles. Sí, y la polarización, y cada quien levantando esa bandera con orgullo y con... Sin saber por qué. Sí, y ponle que sí supieran. Bueno. Ponle que sí supieran. A los programadores, su trabajo es crear conflictos polarizantes. Palestina, Israel, Ucrania, Rusia, izquierda, derecha, Real Madrid, Barça o el Athletic o lo que sea, porque cuando con convicción levantas una bandera, es decir, te fuiste a un polo, estás perdiendo el juego. No. Pero ponle que eres un idealista y eres de los que va a estar en la izquierda o en la derecha escribiendo un memorándum de un nuevo entendimiento de esa... El gran truco de la programación del juego para ganarte el juego, para que estés sin acceso a realmente poder moldear tu realidad, es sacarte de tu centro. Y la gente orgullosamente se va y se para con la bandera palestina o con la de Israel. Cualquiera de las dos, a los programadores del juego, digámosle, a los hijos de puta del juego, le vale porque te saca de tu centro. Este juego se juega individualmente, no es un juego colectivo. Es un juego que se juega solo y se juega adentro, por el camino del centro, por el corazón. Porque de lo que se trata es de conectar con el corazón, porque ahí están los códigos de las razas estelares que conforman este cuerpo, este producto genético que este juego... Es importante que se entienda que no es que nosotros estamos presos en un juego. Para empezar, nosotros elegimos venir a jugar y sabíamos
a la perfección cuál es la situación antes de venir a jugar. Nadie está aquí engañado. Pero los dueños de este juego, los que lo programaron, ellos piensan que no están en un juego. Ellos piensan que son los dueños de este juego y que ellos son libres. Pero es importante entender que fuera del origen, todo el que existe en algún nivel del gran juego de la existencia. Es como la película Inception. Sí, el origen. Que por cierto en español le cambiaron el nombre y le pusieron El Origen. Es un sueño, son niveles dentro de niveles y cada vez y hay un diferencial temporal. Un minuto en un nivel son días en otro nivel. Es exactamente así. Antes incluso de estar de acuerdo o en desacuerdo, haz una pausa real. Y pregúntate algo que casi nadie se atreve a preguntar sin miedo. ¿Y si la vida no fuera una carrera que se gana, sino un juego que se recuerda? Desde pequeños nos enseñaron a competir, a compararnos, a medirnos, a correr detrás de metas que alguien más definió como éxito. Nos dijeron que la vida era una escalera, que había que subir peldaños, que quedarse quieto era fracasar, que llegar primero era lo importante. Pero hay algo que no encaja, porque incluso quienes ganan sienten un vacío que no saben explicar, porque incluso quienes lo tienen todo muchas veces sienten que algo esencial falta, porque el cansancio no viene solo del esfuerzo, viene de jugar un juego equivocado. Aquí empieza la grieta. Aquí empieza la revelación. La vida no es una competencia. Nunca lo fue. Y nunca pudo serlo. Un juego no se diseña para ganar. Se diseña para ser vivido, para ser experimentado, para ser comprendido desde adentro. La trampa más perfecta de este juego no fue el dolor. Fue la distracción. Hacerte creer que viniste a acumular logros, que viniste a demostrar valor, que viniste a ser alguien, cuando en realidad ya eras. La pregunta no es ¿qué tan exitoso eres? La pregunta real es mucho más incómoda. ¿Recuerdas quién eres mientras juegas? Aquí aparece una verdad que incomoda, divide y despierta. No todos los humanos son jugadores. No es una frase elitista. No es una jerarquía moral. Es una descripción funcional del sistema. Hay personas que repiten rutinas sin cuestionarlas. Viven en piloto automático. Ejecutan un programa heredado. Se levantan, trabajan, sobreviven, se distraen, duermen y repiten. No porque estén mal, sino porque están profundamente identificadas con el personaje. Y luego están otros. Personas que desde niños sienten una incomodidad difícil de nombrar, que miran el mundo y sienten que algo no termina de cerrar, que aunque todo esté bien, algo dentro sigue buscando, como si llevaran una memoria fragmentada, como si supieran, sin saber cómo, que esto no es todo. Esa sensación no es debilidad, es una señal, es el eco del jugador recordando el juego. Porque para que un juego sea real, hay una regla fundamental: el olvido. Nadie entra a una simulación recordando todas las respuestas. Nadie juega sabiendo el final. El olvido no es castigo, es la condición de la experiencia. Aquí entra una de las ideas más radicales de este relato. La realidad no es material, es informacional. Lo que llamamos mundo no es una cosa sólida, es una interfaz, un campo de datos interpretado por la conciencia. La ciencia moderna empieza a rozar esta idea. La física cuántica lo susurra. La neurociencia lo sospecha. Las tradiciones antiguas lo dijeron con otros nombres. La materia no es el origen, es el resultado. Primero está la información, luego la percepción, después la experiencia. Y en ese proceso aparece algo decisivo:
La mente no te muestra la realidad. Te muestra una versión filtrada según tu miedo, tu deseo y tu historia emocional. Por eso 2 personas pueden vivir el mismo evento y habitar mundos completamente distintos. Aquí surge una guerra silenciosa que define toda la partida. La guerra entre la mente y el corazón. La mente analiza, compara, teme, proyecta. El corazón percibe, integra, recuerda. La mente quiere control, el corazón quiere coherencia. Y el juego se gana, o mejor dicho, se disfruta, cuando el jugador deja de obedecer ciegamente a la mente y vuelve a escuchar el centro. Aquí aparece otra distinción que lo cambia todo. El dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. El dolor es parte del diseño. Nacer duele, cambiar duele, perder duele. Pero el sufrimiento es quedarse atrapado en el tiempo. Es revivir una y otra vez lo que ya ocurrió. Es permitir que un instante gobierne toda una vida. El juego no te destruye con lo que te pasa. Te prueba con cuánto tiempo te quedas ahí. Y siempre, sin excepción, el juego ataca donde más te importa. El apego es el radar. Lo que más temes perder, ahí es donde el sistema te toca. No para castigarte, sino para despertarte. Porque este no es un juego externo, no se juega contra otros, no se gana quitándole algo a nadie. Es un juego individual, interno, silencioso, y su salida no está afuera, está hacia adentro. La verdadera puerta no tiene forma, no tiene ritual, no tiene llave visible. La puerta es una pregunta honesta. Y cuando esa pregunta nace de verdad, cuando no busca likes ni validación, ni certezas cómodas, el juego responde. Tal vez por eso esta historia no es para todos. Tal vez por eso no todos sienten alivio al escucharla. Pero si algo en ti se relajó, si algo en ti dijo, esto tiene sentido. Si no sentiste miedo sino claridad, entonces no llegaste aquí por casualidad. La pregunta no es si esto es un juego. La pregunta real es mucho más directa. ¿Estás listo para recordarlo o seguirás compitiendo en una carrera que nunca tuvo meta? El momento más delicado de cualquier juego no es cuando empieza, es cuando empiezas a sospechar que estás jugando. Bueno, yo sé que con este tema muchas personas han quedado con muchas inquietudes, ¿no? Ese señor que ya está loco, ¿qué? ¿Cómo recibió? Pero vuelvo y le digo a toda nuestra audiencia y a todos nuestros seguidores que debemos de discernir, debemos desaprender. Todo es un juego y una manipulación para podernos ir direccionando hacia, digamos, intereses particulares. Pero ya llegó la época en que tengamos la capacidad de comprender realmente cómo es esa estructura del ser humano, de la Tierra, de las galaxias, ¿sí? De la vida en el universo totalmente. Entonces, bueno, cualquier cosa ya saben, 320-529-6161. Cuéntenos, ¿les pareció, no les pareció? ¿Cómo así que estos temas tan raros? ¿Cómo así que Dios tuvo hijos? ¿Cómo así que en otros planos no hay cuerpo físico? Entonces no hay hombre, no hay mujer, sino frecuencias, ¿sí? Entonces, bueno, ahí quedamos atentos. Muchísimas gracias. Sean felices, a eso vivimos. Que tengan un maravilloso fin de semana. Llega a Sonora 1500 AM Encuentros con Vilma del Mar. Salud, ecología, emprendimiento, consulta jurídica, crecimiento personal y espiritual, cultura, entrevistas y mucho más. Siempre con profesionales en cada tema a tratar. Dirige y conduce Vilma del Mar. Lunes a viernes, 7 a 8 de la noche. En Sonora 1500 AM. Encuentros con Vilma del Mar.
En Sonora 1500 hacemos radio con sentido y contenido social. Por eso el oyente es nuestra prioridad. Sonora 1500 AM, la emisora que te informa y entretiene.